Llegamos hoy al capítulo 3 de la Carta a los Romanos y como en ocasiones anteriores vamos a ir haciendo la lectura del capítulo a medida que lo vamos comentando. Quiero recordaros lo que dije el primer día del estudio en la introducción a la carta, y es que para estudiar un tema bíblico, no importa el que sea, es necesario leer con detalle el pasaje que se va a estudiar. Por tanto, sugiero a los que seguís estas reflexiones sobre la Epístola a los Romanos que si el viernes toca el capítulo 2, lo leáis la semana anterior, si toca el 5, lo leáis la semana cuarta y así sucesivamente para estar familiarizados con el texto bíblico. En los capítulos anteriores, Pablo estuvo diciendo algo que es esencial que entendamos bien. Y lo que tenemos que entender es que todos los hombres somos pecadores. Que el pecado se ha heredado de nuestro primer padre. Y nuestro primer padre, según ha transmitido la genética humana al resto de la raza humana, así también transmitió la genética espiritual, el pecado. Ese pecado, normalmente el pecado que nosotros traemos como heredado, se suele llamar pecado original o pecado de origen. Ese pecado original va a traer como consecuencia la corrupción espiritual de la persona y orienta siempre el corazón del hombre al mal. Es más, cuando el Señor en Génesis, en el relato de Génesis, da testimonio de cómo era la sociedad de los tiempos del diluvio, dice que el corazón de ellos era continuamente el mal, no al mal, sino el mal. Es decir, el corazón del hombre es malo, y es malo porque hereda el pecado y hereda por tanto la depravación correspondiente, que significa la imposibilidad de remediar ese problema espiritual, porque somos pecadores no porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Por tanto, el hombre, por más que quiera hacer, no puede luchar contra su yo deteriorado y contra su naturaleza que ha sido dañada por el pecado desde el principio, cuando nuestro primer padre, nuestros primeros padres pecaron. Ahora, si todos somos pecadores, se excluye cualquier jactancia, cualquier arrogancia, cualquier orgullo personal. Y evidentemente el pueblo judío, los judíos, tenían una cierta arrogancia por origen, por descendencia, por condición, de manera que ellos eran correctos o más correctos que el resto de los hombres. Pero Pablo está situándolos al mismo nivel. No hay ninguna ventaja, dice el apóstol Pablo, ningún privilegio para el judío o para el gentil, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Con ese pensamiento que ha estado presente en los capítulos anteriores, entramos en este capítulo 3. Algunos gentiles dirían, en tiempos de Pablo se supone que esto nace de alguna reflexión de los gentiles en la iglesia en Roma y de los gentiles en general, que los judíos no tienen ninguna ventaja sobre el resto del mundo, que son exactamente iguales y que todos los hombres son iguales, no hay ningún privilegio especial. Y el apóstol Pablo va a iniciar esa andadura de reflexión preguntándose en una pregunta retórica que exige una contestación. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Algunos dirían, ninguna. Ahora vuelve a formular la siguiente pregunta. ¿Qué aprovecha la circuncisión? Es decir, ¿qué tiene que ver, qué ventaja tiene el pueblo judío en relación con los gentiles, si tienen humanamente hablando alguna? Y Pablo responde a las preguntas, ¿tiene ventaja? Mucha, en todas maneras. Y va a dar un ejemplo, o va a poner unos elementos reflexivos que permiten determinar que el pueblo judío, por condición de pueblo de Dios, tiene alguna ventaja sobre el resto en la historia de la humanidad. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Toda la escritura, toda la Biblia ha sido escrita por gente del mundo judío o vinculados estrechamente con ellos.
Por tanto, la palabra de Dios fue revelada a gente de esta nación, de este pueblo. Profetas a lo largo de todo el tiempo de la historia comunicaron un mensaje que no salió de ellos, sino que salió de Dios. Dios confió a este pueblo, entregó a este pueblo el ministerio excelso de escribir la palabra de Dios, comunicarla y mantenerla. La palabra de Dios les ha sido confiada. Y otra pregunta, está argumentando como si tuviese una persona con la que estaba dialogando. Versículo 3. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿acaso la incredulidad de ellos habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Dios ha establecido en la palabra promesas, algunas de ellas directamente para el pueblo de Israel. Muchas de las promesas son promesas condicionales, de manera que el pueblo tiene que comportarse de una determinada manera y Dios bendice a ese pueblo que obedece, que le sirve en esa condición. Muchos de los del pueblo de Israel que tienen la palabra de Dios, la ley, los profetas, que tienen la revelación de Dios escrita directamente, muchos de ellos no han creído en Dios y por tanto son pecadores, no tienen salvación, se pierden como el resto de los hombres y al mismo tiempo ellos por esa condición anulan la posibilidad de bendiciones condicionales que Dios había establecido para ese pueblo. ¿Pero dejó Dios de ser fiel? Si Dios dice al pueblo de Israel, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, y no lo ha hecho y ha enviado o permitido que ejércitos del norte, como por ejemplo Babilonia, viniera y destruyera todo Israel, quemara la capital del reino y llevara cautivo a la prácticamente totalidad del pueblo, ¿eso anula la fidelidad de la promesa de Dios? No, en ninguna manera. Dios va a habilitar un camino para el cumplimiento de esas promesas, pero Dios es siempre fiel en todo lo que dice y en todo lo que afirma. Pablo responde de forma categórica, versículo 4, de ninguna manera. Antes bien se ha hallado Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es decir, no podemos decir que Dios se comporta como un hombre, que promete algo y no lo cumple. Dios es fiel y Dios va a cumplir sus promesas y Dios cumple lo que dice y Dios hace honor a su palabra en contraste con el hombre que por condición natural es muchas veces mentiroso. No podemos olvidar algo, mis queridos amigos y hermanos, que la sociedad humana, lo que la Biblia llama el mundo, en cuanto a habitantes del mundo, naturales de la tierra, la sociedad humana está influenciada y controlada por el pecado y el pecado es activado y actuado por Satanás. Por tanto, el mundo entero, dice Juan, yace, descansa, duerme, está adormecido en el maligno. Dios es verdad, el hombre es mentiroso. Y cita la palabra del Antiguo Testamento, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Es decir, si alguien se levanta para decir Dios no es veraz, Dios manifiesta que es veraz porque cumple siempre todas sus promesas, a pesar de que aparentemente algunas de ellas no se hayan cumplido todavía. Dios es fiel, ha demostrado el cumplimiento de todas las promesas a lo largo de la historia. Es más, la primera promesa que Dios formula al hombre es la del nacimiento de un Salvador. Y transcurre en los tiempos de la historia humana y entramos en la noche de los siglos y se diluye en el pensamiento de muchos la promesa de redención y de pronto Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios es fiel. Pablo dice, bueno, algunos estarán pensando que esto no se cumple ciertamente o en la totalidad, en la plenitud del cumplimiento absoluto de esas promesas. Versículo 5, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Y viene a una confrontación
de la verdad de la justificación, está entrando en ella, de la justificación en relación con el mundo. Y el mundo dice, vamos a ver, si el pecado del hombre, el problema del hombre, está haciendo evidente la justicia de Dios, y la justicia de Dios resplandece frente a la injusticia de los hombres, entonces, ¿qué razón tiene para condenarlos? Si realmente los hombres son instrumentos en la mano de Dios para levantar y manifestar la justicia de Dios. Y Pablo responde en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo va a juzgar Dios al mundo? Es decir, si la injusticia de los hombres viene en beneficio de Dios, no puede Dios, que es justo, juzgar a los hombres por ser injustos, porque esta injusticia le provee a Dios de una gloria especial. Esto es el pensamiento diabólico introducido en la mente del hombre en relación con Dios. Cuando nuestros primeros padres fueron tentados, Eva fue tentada, lo que Satanás insinuó es que Dios no es justo, porque está negándoos que vosotros conozcáis lo que Él conoce y discernáis perfectamente entre el bien y el mal. Por tanto, el mismo pensamiento que Satanás tuvo en la mente de nuestros primeros padres, introdujo en la mente de nuestros primeros padres, lo hace en el tiempo actual. Y dice, Dios es justo porque la injusticia de los hombres contrasta con su justicia. Por tanto, no tiene ninguna razón para condenarlos. Y Pablo dice, de ningún modo. Dios es justo, porque si no fuese justo, ¿cómo juzgaría con justicia al mundo? Versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué soy juzgado como pecador? Simplemente la respuesta no puede ser otra, porque lo eres. El pecador juzga, el pecador se comporta incorrectamente, el pecador se ha desviado de Dios. Todos los hombres se han desviado de Dios. No hay ningún camino de los hombres que conduzca a Dios, como veremos enseguida, puesto que todos somos pecadores. Dios tiene necesidad de juzgar al mundo. Aunque mi pecado, en contraste con su santidad, produzca gloria para Dios porque Él es santo, incontaminado y perfecto. Por tanto, el argumento del versículo 8, planteado en otra pregunta reflexiva, ¿y por qué no decir? Como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. ¿Sabéis que esta frase, este concepto, apuntado por Pablo en este versículo, que era un denuesto contra los cristianos del primer siglo, de los tiempos apostólicos, la gente decía, bueno, porque estos dicen que Dios es bueno y perdona, entonces no importa, pequemos si es necesario. Esto fue una de las acusaciones que de la religión oficial de entonces surgió contra los reformadores, cuando decían, peca mucho y cree más, acusando a Lutero de esta frase. No es esto lo que dice aquí Pablo, lo que afirma Pablo, sino que es un desprecio contra los creyentes. Algunos nos acusan, cuya condenación es justa, y afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Es decir, como Dios es bueno y grande y perdonador, cuanto más malo sea yo, más glorioso es el perdón y el amor de Dios. Pablo dice, esto es una insinuación diabólica que se formula por quienes, siendo injustos, su condenación es justicia de Dios. Versículo 9. ¿Qué pues? A ver, hemos dicho que los judíos tienen unos privilegios especiales y ahora parece ser que todos son iguales. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Mejores que los judíos? ¿Somos los judíos mejores que los gentiles? ¿O los gentiles, aplicando a algunos de la iglesia, son mejores que los judíos? En ninguna manera. Nadie es mejor que otro. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y Pablo va a presentar a continuación algo que es sumamente importante y necesario que tengamos muy claro. Primero, no hay justo ni aún uno. Versículo 10.
No es posible que aparezca ningún justo que cumpla todas las demandas de Dios y pueda ser justificado por el cumplimiento absoluto y perfecto de esas obras. No hay justo ni aun uno. El único hombre que ha cumplido todas las demandas de Dios en toda la perfección y en toda la extensión fue Jesucristo. Pero Jesucristo tiene una distinción especial en relación con el hombre. No es igual al hombre, es semejante al hombre, específicamente porque el hombre es pecador, trae aparejado consigo la semilla del pecado y la condición pecaminosa, pero Cristo es impecable, nació santísimo, cuando el Verbo se encarnó, vivió en santidad plena durante toda su vida y en la cruz del Calvario murió siendo absolutamente santo, dio su vida cargado con el pecado del mundo que nunca lo ha contaminado. Cuando Cristo subió a la cruz del Calvario y Dios cargó, le imputó el pecado del mundo, el pecado no contaminó al Señor. Y algunos interpretan muy mal el versículo de la carta a los Corintios en donde Pablo dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No es que Cristo fuese hecho pecado en sí mismo, contaminado por el pecado que portaba, que llevaba como Cordero de Dios. Es que Él era sacrificio expiatorio por el pecado. Y fue tratado como el peor de los pecadores para que la justicia de Dios extinguiera la responsabilidad penal del más perdido de los hombres por la obra del Señor Jesucristo. No hay justo. ¿Lo entiendes bien? Segunda cuestión. No hay quien entienda. Para poder entender específicamente la palabra de Dios necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. La mente del hombre es una mente entenebrecida. Y la mente del hombre, como dijo en el capítulo 1, a pesar de que ve toda la creación de Dios, dice Dios no existe. El hombre no entiende porque está ciego a la realidad espiritual de Dios a causa del pecado. No hay quien entienda. A continuación, ¿qué? No hay quien busque a Dios. ¿Cómo es esto? Algunos, tal vez de los que estáis viendo el programa, podréis decir esto no es así. Yo he buscado al Señor durante mucho tiempo, por muchos años, y al fin lo encontré. Escúchame. Si tú has buscado al Señor es porque el Espíritu te condujo a esa búsqueda y porque el Padre te llamó para ir a Cristo. No es por tu deseo personal. El hombre es contrario a Dios porque Dios manifiesta el contraste absoluto de lo que el hombre es y las obras imperfectas, pecaminosas del hombre contrastan absolutamente con la gloria excelsa y luminosa de Dios. Por tanto, el hombre no tiene nunca ningún tipo de interés para buscar a Dios. Está contento con su situación, vive feliz con su pecado, practicando el mal. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. A continuación, todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Las palabras son contundentes, la afirmación es absoluta. Todos los hombres se desviaron. No hay ningún camino que nazca del hombre que lleve a Dios, sino todo lo contrario. Proverbios dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, camino de muerte. Y lo que me está diciendo aquí el apóstol Pablo, citando este pasaje del Antiguo Testamento, lo que me está diciendo el apóstol Pablo es algo sumamente importante y sorprendente. El hombre nunca quiso acercarse a Dios por deseo personal. Permíteme 2 ejemplos. Cuando Adán pecó contra Dios, ¿buscó Adán a Dios? No. La Biblia dice que fue y se escondió. ¿Quién buscó al pecador escondido? Dios. Y es Dios quien viene y le llama, ¿dónde estás tú? Mira en qué posición has caído. Y pasa el tiempo. Alguno podrá decirme, bueno, Adán estaba muy asustado y no sabía cómo reaccionar. Bueno, déjalo ahí.
Vamos a Isaías capítulo 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Escucha el texto. Todos descarriados. Cada uno tenía un camino. Ninguno de esos caminos llevaba a Dios. Por tanto, tengo que entender con claridad que sin una operación especial del Espíritu Santo de Dios, sin la iluminación del mensaje del Evangelio, para que sea comprensible, no intelectual, sino vivencialmente por el hombre, nadie busca a Dios. Déjame citarte la estrofa de un antiguo himno que tiene un contenido doctrinal extraordinario. Yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán, que no era yo quien te buscaba a ti, tú me encontraste a mí. Y esta es la verdad bíblica. Como el hombre no quiere buscar a Dios, es Dios que viene a buscar al hombre. Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Amigos míos, por más que tú te esfuerces como hombre en llevar a una persona a Cristo, si Dios no interviene en esa vida, nadie acudirá al Señor. Aquí tienes la bendición que nos ha alcanzado. Dios nos llamó en nuestro camino y nos condujo a Cristo. Ahora, las características espirituales del hombre pecador. Sepulcro abierto es su garganta, es decir, la expresión de esa vida, la conversación, las palabras de esa vida son tremendamente nocivas, perversas, contaminantes. Alguien me dirá, pero yo conozco personas que tienen una conversación extraordinaria, no dicen ninguna palabra malsonante y todo eso. No hay duda de que hay personas que tienen una buena conversación, fluidez, pero la expresión que sale por la boca está en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, y el corazón del hombre no regenerado es pecaminoso. Con su lengua urdieron engaños. Veneno de áspide hay debajo de sus labios. Esta es una situación generalizada de la condición pecaminosa del hombre sin excepción. Su boca, versículo 14, está llena de maldición y de amargura. Sus pies veloces a derramar sangre. Alguien dice, Pablo está tomando unos textos que están realmente exagerando, porque no todos son veloces para derramar sangre. Jesús dijo que todo aquel que desprecia a su hermano ya puede ser juzgado como homicida. Sermón de la montaña. Por tanto, los pies son veloces para derramar sangre, y además la sociedad de hoy lo pone de manifiesto, no hace falta entrar en consideraciones. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Mientras que el camino de Dios es uno, yo soy el camino. Los caminos del hombre son múltiples, mientras que en el camino de Dios hay paz y esperanza. En el camino de los hombres hay permanentemente quebranto y desventura, y no conocen camino de paz. ¿Por qué causa? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. La primera evidencia de que no hay temor de Dios es que, conociendo a Dios en la revelación natural, no le dieron gloria, no se colocan, no se rinden delante de Él. Pero sabemos, versículo 19, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede sujeto bajo el juicio de Dios. La ley habla a los que tienen la ley, a los que recibieron la ley. No hay duda que quienes recibieron la ley y están sujetos a esa ley es el pueblo de Israel, que se le dio esta ley. Y esta ley no se le dio para salvación, sino para que conozcan su condición pecaminosa, para que el mundo entero quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, no importa que sean judíos o no judíos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque la ley no fue dada para justificación. Mira para qué fue dada la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando yo voy por carretera y tengo ahí una señal de límite de velocidad y me dicen velocidad máxima 120 kilómetros, y como no hay nadie, yo paso a 130.
la señal no puede justificar mi acción, sino que la denuncia. Por tanto, la ley no es dada para que yo retroceda en un cumplimiento incorrecto y cumpla nuevamente aquello en condiciones y sea justificado. Ya has delinquido cuando has quebrantado la ley. Yo he delinquido cuando paso de 120 kilómetros por hora y hay una señal que me indica que esa es la velocidad máxima. Digo, ay, qué pena, de verdad que me he colado, pero desde ahora en adelante, durante toda la ruta, yo voy a rodar a 120 como máximo, incluso un poco menos. No justifica esa segunda acción o actuación, no justifica el quebranto de la primera. La ley es dada para revelar el pecado, para que quedemos convictos delante de Dios. Pero ahora, como quiera que la ley no puede justificar, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Luego la justicia de Dios, de la que han hablado y habla la Escritura a lo largo de todo el Antiguo Testamento, se manifiesta. Y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia. Es decir, ya que el hombre no puede justificarse por las obras de la ley, el hombre es justificado por la fe en la palabra de Dios. Y va a poner ejemplos que veremos enseguida. La fe que justifica es la que se deposita en el Salvador. El apóstol Pablo va a decir más adelante que con la boca se confiesa, pero se cree con el corazón. La fe se deposita, entrega la persona en las manos del Salvador y lo acepta como Salvador y como Señor de su vida. Y esta justificación por la fe alcanza a todos los que quieren ser salvos, por cuanto todos pecaron, versículo 23, y están destituidos de la gloria de Dios. Y estos que están destituidos de la gloria de Dios son justificados gratuitamente por su gracia. Y aquí está vinculada la fe y la gracia. La gracia es la razón, causa y sostenimiento de la salvación. La fe es el medio o el modo instrumental para recibir la salvación. La fe nos llama a depositar la vida en el Salvador. La gracia sustenta la salvación de aquel que ha creído. Dios puso a Cristo, versículo 25, como propiciación por medio de la fe en su sangre para mostrar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. El término traducido aquí como propiciación en el texto griego no es ese, es propiciatorio. Dios puso a Cristo como propiciatorio. Propiciatorio era la plancha de oro que estaba en el arca de la alianza. Sobre esa plancha de oro se extendía una porción de la sangre del sacrificio anual de la expiación. Los querubines, situados en los extremos del arca, miraban el propiciatorio. Estoy hablando simbólicamente. Los querubines son los custodios de la santidad de Dios. Y ellos ven la ley acusatoria del pecado que está dentro del arca, bajo la tapa del propiciatorio, y la ven a través de la sangre de expiación. Por tanto, los pecados denunciados por la ley son resueltos en justificación por el sacrificio cuya sangre se presenta, se coloca en el propiciatorio. De la misma manera, el Dios de la gracia ha extendido en el propiciatorio celestial, que es Cristo mismo, la sangre de Cristo que expía la maldad del hombre, que cancela la deuda del pecado, y ha pasado en su paciencia por alto los pecados cometidos anteriormente con vistas a la obra de la cruz. Los sacrificios del Antiguo Testamento, en donde se resolvían el pecado del pueblo durante un año, no en sí mismos no pueden limpiar de pecado. La sangre de un animal no vale para eso de manera ninguna, pero todos ellos apuntan a la sangre del Cordero de Dios. Por tanto, los pecados de aquellos que han creído en la antigua dispensación
quedan cancelados en la realidad del sacrificio expiatorio de Cristo. Y hoy el Señor, en la presencia del Padre, en esta figura extraordinaria, presenta ante la justicia de Dios la sangre suya derramada, mediante cuya sangre entregada, cuya vida entregada, el pecado de aquellos que creen es cancelado definitivamente delante de Dios. Lo hizo, versículo 26, con mira de mostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por tanto, ¿dónde está la jactancia? Si no puedes conseguir nada para alcanzar el perdón de tus pecados, y es la obra que Dios hizo, la que, aplicada a la vida del que cree, justifica al pecador, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está el orgullo personal del hombre? En ningún lugar. Porque ciertamente hay un solo Dios, el cual justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. La única forma de salvación para judíos y para gentiles, para todos los hombres en la tierra, es por medio de la fe. La gracia salvadora de Dios sustenta para el que cree en Cristo la justicia divina que le es aplicada y cancela la deuda del perdón de los pecados. Entonces, si ya la ley no vale para nada, lo mejor es tirarla. Último versículo, 31. ¿Invalidamos la ley por medio de la fe? De ninguna manera, sino que afirmamos la ley. La ley expresa lo que Dios ha establecido como precepto regulador de la vida del hombre. Yo creo. Cuando yo creo, soy regenerado. Y cuando soy regenerado, el Espíritu de Dios actúa en mi vida para que yo cumpla los mandamientos que Dios ha establecido. En la regeneración, dice el profeta, Dios pondrá su espíritu en nuestros corazones y haré que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Por tanto, la acción del Espíritu Santo en la regeneración conduce al hombre al cumplimiento de las demandas de la ley, porque vinculado con Cristo, que es la justicia de Dios, nosotros justificados en Él, recibimos la justicia imputada y la justicia práctica de la vida de Cristo en nosotros se manifiesta en el cumplimiento de lo que Dios ha establecido. El Dios de la Biblia es el Dios de la gracia, de la salvación y del perdón.